regresamos con argumentos. Estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. Enrique Ochoa Antich me acompaña, dirigente político, escritor, fundador del Movimiento del Socialismo. Vamos a revisar todos los detalles del acontecer político nacional cuando faltan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales en Venezuela, en la coyuntura también económica y social que estamos viviendo hoy en día. Bienvenido, Enrique, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros en el programa. Un gusto, un gusto. Muchas gracias por la invitación y a tu orden siempre. Bueno, lo primero que hay que decir es cómo estuvo durante este fin de semana el movimiento, las movilizaciones de los candidatos. Vemos nuevamente en las redes sociales esa guerra de quién movilizó más, quién menos, ese juego de cámaras que suelen hacer también desde los grupos de campaña de los partidos políticos, y hay que decirlo porque además estamos en un mundo de redes sociales donde todos podemos ver las imágenes con dron, cómo es la movilización antes que llegue el candidato y después que se retira, y cada quien hace estos juegos de cámaras. La necesidad también del debate político de los diferentes actores, de escuchar las propuestas que tienen cada uno y los planteamientos a los ciudadanos que quieren respuestas, que exigen también soluciones. También hay que decir, además de esa guerra de imágenes, de fotos en redes sociales, también hay una guerra de encuestas donde desde el punto de vista o quien la haga, pues los números cambian a favor o en contra de algunos de los candidatos. Pues sí, es verdad que ahí esas guerras en las campañas electorales suele ocurrir, ¿no? Que haya, digamos, una competencia de imágenes. Antes quizás era un poco menos por la inexistencia de las redes, pero también, yo recuerdo que por allá en los 80, en los 90, los actos que se hacían en la Avenida Bolívar a veces también eran medio trucados. Tú veías unas sillas que se colocaban en la primera parte, después había varias tarimas para ocupar espacios, de modo que eso siempre ha ocurrido. Suelen los partidarios y los fanáticos creer que hay muchos más que los que realmente hay. A veces yo escucho a alguna gente que dice, hubo 100.000 personas, y yo digo, para mí adentro debe haber habido como 10.000 o 20.000, porque generalmente hay esa impresión exagerada en cuanto a la cantidad de personas que asisten a los eventos. Pero lo que pareciera evidente en Venezuela, más allá de los actos, más allá de lo que digan algunas encuestas, hay, todos sabemos, unas encuestas más creíbles que otras. Hay unas que son básicamente unos inventos que aparecen de pronto, que responden más a unos intereses, a quién la paga, etcétera. Pero sabemos que existen algunas encuestas que son bastante creíbles. Y en todo caso, lo que todos admitimos en Venezuela es que la inmensa mayoría de los venezolanos quiere que se produzca un cambio. Y es algo perfectamente natural. Yo siempre se lo digo a la gente del gobierno. Pues ustedes tienen que darse cuenta de que tienen 25 años gobernando, por Dios. Eso no es poco. La dictadura de Juan Vicente Gómez, que es el presidente que más tiempo gobernó en Venezuela, duró 27 años. Entonces es natural que los venezolanos quieran cambiar. Cuando los regímenes políticos tienen tanto tiempo y se agotan y hay una fatiga y hay un hartazgo por parte de los ciudadanos, empiezan a aparecer dos ideas que son como las dos caras de una misma moneda. Por un lado la gente dice, no hay nada peor que esto. Por otro lado la gente dice, cualquier cosa es mejor. Algo así le pasó al puntofijismo. En el 98 la gente... Y ese pensamiento ha llevado a errores también. Claro, en el 98 justamente se cometió un error, que fue a mi modo de ver, pues yo respeto mucho la opinión de quienes creyeron en Chávez. Yo no le discuto a Chávez, además, su vocación justiciera, su vocación nacionalista. Era evidente que él era sincero cuando él creía que lo estaba haciendo bien. Lo que pasa es que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Escogió un camino equivocado, creyendo que ayudaba al pueblo, estatizó, quebró empresas, generó toda una crisis que no la veíamos en ese momento porque los precios del petróleo estaban a $100 y después le estalló esa bomba que estaba de tiempo, le estalló en la cara al presidente Maduro. Que tampoco resolvió en los primeros años la crisis, la profundizó y bueno, y terminamos en esta situación. Y encima de todo eso, después entonces nos cayó la oposición tutelada por los Estados Unidos que buscó entonces las sanciones, entonces nos cayeron los dos males, un mal gobierno y una mala oposición. Un mal gobierno cuya gestión produjo una crisis económica brutal y una mala oposición que propició unas sanciones que profundizaron la crisis.
Y en este escenario, ¿cuál es la salida que favorezca a nuestro país, a Venezuela, y no a un lado y al otro, que hasta ahora es el debate, Sí, ¿no? bueno, yo durante mucho tiempo, como tú sabes, he estado siempre propiciando la idea de que apareciese una tercera opción. Ajá. Y era un poco la ilusión que uno tenía. Creo que los que tuvieron la oportunidad en sus manos, algunos partidos, porque al final de cuentas, personas como yo, lo que somos es quizás una voz simplemente. A veces uno siente que es como una voz que clama en el desierto. Nosotros durante algún tiempo estuvimos insistiendo en la necesidad de que las fuerzas alternativas a la plataforma de la unidad, del G4, se conformaran en una sola organización, en una sola referencia. Lamentablemente al final terminaron con 8 candidatos, o 9 candidatos, no sé cuántos es que son, y varias organizaciones y varias referencias, etcétera. En el 2021, que digamos obtuvieron un éxito muy importante, se comprobó que tenían en ese momento tanta fuerza como la otra oposición. De hecho, esa división entre esas dos oposiciones, y uno podía hablar de dos oposiciones, esa división de las dos oposiciones en el 2021 permitió que perdieran 17 estados, ¿no? Como todos sabemos. Creo que de los 17 en realidad creo que 12 o 13 se perdieron producto de la división. En todo caso, en ese momento ellos tenían una oportunidad de haber construido una alternativa, no lo hicieron. Y tengo la impresión de que, digamos, el punto de gravedad, el centro de gravedad de la lucha entre los moderados que representaba esa oposición y el extremismo que estaba encarnado en la plataforma de la unidad, se ha trasladado al interior de la plataforma de la unidad. Porque sobre todo después de Barinas, la plataforma de la unidad ha logrado venderle a los venezolanos, no se diga en el mundo entero, la idea de que ellos son la verdadera oposición. oposición, o la verdadera, tú porque a la otra la califican de falsa. Exactamente. No, y no solamente porque la califican, sino porque tú sientes que cuando la gente habla de oposición es esa. Y en el exterior no se diga, ¿no? Entonces, pero allí al interior, como se ha demostrado, se ha probado en estos tiempos, hay también corrientes, igual que las hay al interior del chavismo. Yo siempre digo que justamente una de las habilidades que tiene que tener la oposición democrática es identificar en el gobierno quiénes son los sectores más democráticos con los cuales hay que hablar y hay que tratar de entenderse para aislar a los extremistas. Bueno, si yo digo eso del chavismo, tengo que decirlo también de la oposición que está en la PUD. Yo, por ejemplo, siento que esa disputa que hubo entre María Corina Machado y Manuel Rosales, que María Corina Machado ganó porque agarró al candidato que estaba allí, no fue que ella lo inventó, no fue que lo creó, sino que estaba allí, lo agarró y lo hizo suyo. Y entonces además se desarrolló una campaña, a mi modo de ver, muy injusta, incluso indecente respecto de Manuel Rosales, por las redes, de calificaciones, de destrucción moral, muy injusta porque él había salvado la ruta democrática a 4 minutos para las 12 del 25 y salvó la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y salvó la tarjeta de la Mesa de la Unidad también. Y entonces se desató esa campaña. Creo que esa confrontación te indica que allí también y alrededor entonces de la candidatura de González Urrutia se está desarrollando una disputa que a mí me parece que hay que propiciar que ganen los moderados entre la moderación y el extremismo, porque hay también el intento de los extremistas de seguir apoderándose de esa oposición, de confiscar esa candidatura para ellos mismos. A veces siento que María Corina Machado, con una capacidad de trabajo que yo no le discuto, con una convicción en sus creencias, yo creo que está equivocada, pero así como decía de Chávez, también lo tengo que decir de ella. Yo no dudo que ella crea en lo que está diciendo y que ella es honesta respecto de sus convicciones y le pone muchísima pasión y recorre el país y se monta encima de una tarima y se monta encima de una corneta para hablar, y tú sientes que de pronto el otro liderazgo está como inhibido y el escenario de la oposición es prácticamente de ella. Observo a veces a Martínez, a Icarri, a algunos que tratan de disputarle ese espacio, pero en el mundo de la plataforma pareciera que ella terminó como adueñada de ese espacio. Entonces yo siento que la candidatura de Edmundo González Urrutia es en este momento un territorio en disputa
entre el discurso moderado, que yo a veces le descubro a él, y sobre eso podemos hablar, sí, algunas cosas que él ha dicho, evaluando el discurso y exactamente qué es lo que él ha estado diciendo, qué cosas buenas ha dicho y qué cosas malas ha dicho. Pero allí creo que esa candidatura, su candidatura y su fuerza electoral es un territorio en disputa entre la moderación, la oposición democrática y la oposición extremista. Es una candidatura que cuenta con el respaldo de distintas tarjetas inscritas y, bueno, María Corina, que no tiene tarjeta, pero que pues tuvo esa participación allí en ese proceso de conversación, de diálogo. Parecía que hasta allí iba bien la plataforma unitaria, que habían llegado a un gran acuerdo, pero entendemos que continúan esas disputas por el terreno, o leía por las redes sociales y en algunos medios de comunicación que incluso algunos dirigentes de partidos políticos, como fuentes que no han revelado sus nombres, que sienten incomodidad porque sienten que ese espacio todavía sigue dentro de una lucha interna, y uno se pregunta cómo es posible que esto siga ocurriendo cuando los venezolanos lo que esperan es que esa candidatura pueda seguir por esa vía de la unidad. Vamos a ir a una pausa, al regreso seguiremos conversando con Enrique Ochoa Antich sobre la candidatura de distintos, de los candidatos que están allí. Siguen inscritos 10 y falta menos de 3 meses para el 28 de julio las elecciones presidenciales. No se aparten, que ya regresamos. Sus comentarios a nuestras cuentas en redes sociales, etiqueta Argumentos. No se aparten, ya regresamos.